De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido. Siguen estando en sus pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, pues somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, y Él es la primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos al Salmo. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mis súplicas, que en mis labios no hay engaño. Todos, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Todos, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Todos, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este Santo Evangelio se me perdonan muchos pecados. Muy bien, queridos hermanos. Bendito el Señor que nos regala este día, que nos regala esta palabra, que nos da la oportunidad de seguir
recordando y agradeciéndole por ese inmenso amor que tuvo por nosotros al donar su vida en la cruz, al derramar su sangre para perdonar nuestros pecados, al darnos el ejemplo extraordinario de que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, trabajamos por la paz, trabajamos por eliminar la violencia, trabajamos por responder a quien hace daño, a quien agrede, le debemos responder con bien. Pagamos el mal con el bien, pagamos el mal amando, perdonando, sirviendo, orando, bendiciendo. Nunca dejes, nunca, aunque te duele el alma, con más razón tu oración será más efectiva, ¿sí? Pero nunca, nunca desees al malvado, nunca desees al que ha cometido un pecado el mal. Bendícelo y pídele al Señor que convierta ese corazón. Y seguramente el Señor escuchará no solo esa petición, sino la oración por tus necesidades y te bendecirá. Bien, empiezo por eso, mis queridos hermanos, en este día, porque creo que nosotros los cristianos somos los que debemos dejar huella en este mundo y tenemos que seguir dando testimonio en medio de un mundo violento, en un mundo descreído, en un mundo de libertinaje, donde se piensa que puedo hacer lo que quiero sin que me reprochen nada. Entonces nosotros tenemos que mostrar el rostro de Cristo, sufriente pero amoroso. Como Jesús en la cruz sufría los dolores más terribles, pero amaba y seguía amando incluso a sus verdugos, que hacían lo que no entendían. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, miren. Hoy la palabra, ya casi estamos terminando la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios. De hecho, estamos en el último capítulo. Mañana sábado tendremos, creo, el último pedazo de esta carta a los Corintios. ¿Sí? Porque, a ver, el lunes empezaremos la carta a los Efesios. Perfecto. Entonces, hoy y mañana tendremos los dos últimos trocitos de la carta primera a los Corintios, y esta carta hoy nos habla de un tema muy, muy importante para nosotros los cristianos, que estamos viviendo siempre estos tiempos tan difíciles y nos tenemos que enfrentar a la muerte de otros, a la muerte de nuestros seres queridos y a la muerte posiblemente de nosotros mismos. Y es que comienza a hablar aquí Pablo de una forma contundente, un poco en contradicción con aquellos que se dicen cristianos, de aquellos que dicen creer en Dios, pero que no creen en la resurrección. ¿Verdad? No creen en la resurrección. Y así tenemos muchos hermanos católicos. Y así tenemos muchos hermanos que se dicen cristianos, pero no creen en la resurrección. No creen que después de la muerte hay una vida. Y hoy día hay muchísima gente, sí, sobre todo no creyentes, que piensan que su vida es solo para este mundo. Y por eso se olvidaron totalmente de vivir para llegar a la vida eterna. Viven para vivir esta vida como si no fueran a tener otra, y por eso destruyen su vida propia y la de los demás con maldades, ¿verdad? Entonces por eso Pablo como que viene, así como le llama la atención a los corintios, nos llama la atención a nosotros, a esta generación descreídas, basada solo en la ciencia, en la razón, en lo palpable, en lo verificable, en lo empírico. ¿Sí?
Y entonces dice, hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de ustedes, se refiere a los creyentes, cómo es que dice alguno de ustedes que los muertos no resucitan? No se comprende que alguien que es cristiano ahora esté diciendo que los muertos no resucitan. Que ahí se acabó, que eso fue todo. Que pongamos el cuerpo en el huequito o llevémoslo a cremar y quedó aquí un poquito de cenizas en este recipiente y eso fue todo lo de ese pobre o de esa pobre. Y entonces, pero yo sigo creyendo en Cristo, yo le pido a Dios, yo le oro a Dios para que me vaya bien, para que tenga prosperidad, para que pueda hacer bien los negocios, para que nunca me enferme, para que tenga larga vida. Entonces perdemos el significado del cristianismo, porque si algo tiene el cristianismo de significado, si a alguna parte nos conduce la fe del cristianismo, es a adquirir y estar claros en la esperanza de la resurrección. ¿Para qué oramos por los muertos en las misas? ¿No? Mucha gente no ora por sus muertos. De pronto muchos de ustedes ni siquiera nunca mandan a decir una misa, una intencioncita por alguno de sus seres queridos. Se murieron y ahí quedaron. Nadie se volvió a preocupar por orar. Recuerden, está la iglesia peregrina, ¿sí? Que es la que está aquí en este mundo, somos nosotros los vivos. Está la iglesia celestial, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, con la oración por los difuntos, pedirle a Dios que en ese momento de la muerte de ese ser querido, Él le hubiera limpiado sus pecados. De pronto necesitaría más tiempo para explicarles este tema de la oración. Recuerden que la oración no se queda aquí en la tierra, en el tiempo y en el espacio. Ay, es que yo hice esa oración el día 18 de septiembre del año 2020 y se quedó allá. No, la oración, recuerden, no tiene tiempo y espacio. La oración es eterna, sube al cielo y por eso se convierte en medio de salvación, en intercesión por los pecadores. ¿Han escuchado algunas personas que mandan a decir intenciones por las almas más necesitadas? ¿Por las almas olvidadas? ¿Por las almas indolentes? Se están refiriendo, su fe es tan profunda que están orando para el perdón de los pecados de aquellas almas que murieron y que nadie se ha vuelto a acordar de ellos. ¿Ven? Entonces, ¿y por qué oramos? Porque sabemos que Cristo los puede resucitar. ¿Y cómo los resucita? Perdonándoles sus pecados. Y la iglesia intercede, y la iglesia pide, y la iglesia ora. Y si hubo al menos un pequeño viso, un pequeño rayo de luz en esa persona que decía, me arrepiento de los males que he hecho, me arrepiento de los pecados que he cometido, me arrepiento de los delitos, ojalá Dios me perdonara tanto el mal que hice. Si al menos se vio un pequeño viso de ese arrepentimiento, Dios sabrá asumirlo, sabrá ir a ese momento y sabrá rescatar y salvar a esa persona. Porque Dios es infinitamente misericordioso. Te lo perdoné porque me lo rogaste, dice el Padre del cielo. Te perdoné porque me lo rogaste. Mujer, tus pecados están perdonados. Tu fe te ha salvado. Cuando tenemos fe y cuando pedimos con misericordia, cuando pedimos perdón con humildad y con un corazón contrito y arrepentido, entonces obtenemos el perdón de los pecados. Y si nosotros aquí en la tierra seguimos orando por los difuntos, seguimos orando por las almas, esa oración se traslada en el tiempo, como sube a la eternidad, se convierte en oración para ese instante en el que esa persona muere y el Señor lo rescata. ¿Sí? San Pablo aquí hace en esta primera parte una introducción con una serie de un discurso que a veces algunos pueden considerar confuso, pero lo que está haciendo es atacando, ¿no? Atacando de forma apologética, como algunos lo dicen, está atacando de forma apologética
a aquellos que no creen, que dicen creer en Dios, pero no creen en la resurrección de los muertos. Entonces dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y entonces eso lo sabemos todos. Hay testimonios claros, contundentes de todos los apóstoles, hasta de una comunidad grande de más o menos 500 hermanos, dice la palabra de Dios, los cuales vieron a Jesús. Comieron con Él, caminaron con Él, conversaron con Él. Todavía estuvo Jesús muchos más días con sus discípulos después de resucitar. O sea, no es un fantasma. Vengan, toquen mis llagas, vengan, metan su mano aquí en el costado donde me penetró la lanza, ¿no? Ven, Tomás, mete tu dedo aquí, no seas incrédulo sino creyente. Todos estos textos yo les he explicado a mis fieles muchas veces, tienen como objetivo precisamente hacernos comprender que la resurrección de Cristo no es un invento, no es una cosa imaginaria, sino que fue concreta, fue clara. Y por eso Pablo se atreve a decir, entonces si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, para decir, como Cristo resucitó, los muertos sí han resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y la fe de ustedes lo mismo, ¿cierto? Y eso no es cierto. Pablo está utilizando esta contradicción para hacernos caer en cuenta. Cristo resucitó, por tanto, nosotros resucitamos con Él. Y a la vez para entender que la fe nuestra sí tiene sentido. Por eso termina diciendo, si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, qué triste. En estos días me enteraba, cuento el milagro, no el santo, pero nos sirve una pobre familia, ¿no? Lamentablemente de personas no creyentes me contaban. Su querida madre muere lamentablemente por una enfermedad grave como el cáncer, después de una lucha larguísima, después de lucha con medicina. Pero esta familia no es creyente, los dos padres y sus dos hijos, ¿no? Muere la madre, hay una hija mayor de edad, hay una hija menor de edad. Y quedan sumidos en el dolor estos pobres tres. Y luego una de ellas toma la decisión de suicidarse. No hay fe, no hay esperanza. Perdí el sentido de mi vida, que era mi madre. Como no hay más, quiero morir. Cuando los hombres no tienen esperanza, ¿cierto? Cuando las personas no tenemos sentido de vida, cuando las personas nos aferramos a lo temporal, a lo caduco, a lo pasajero, a lo que se termina, perdemos el sentido de la existencia. En cambio, cuando tenemos la esperanza, cuando nos aferramos al eterno, cuando nos aferramos a la fe en la resurrección, es entonces cuando nuestra vida, incluso en el lecho de muerte, se convierte en un testimonio extraordinario de fe, de esperanza y de amor. Cuando un hombre y una mujer no solo esperan vivir para este mundo, que sería una desdicha vivir solo para este mundo, ¿cierto? Ay, como vivo para este mundo, entonces no me importa ser un borracho, intentar buscar placeres de todos los tipos con tal de disfrutar este mundo, porque es que como lo único que uno se lleva es lo que disfruta. Esa es una reflexión terriblemente equivocada. Ay, es que uno lo único que se lleva es esto, lo que se come, lo que se bebe, lo que se goza, y por eso yo vivo así, todo lo que me gano me lo gasto, como dice una canción por allá vallenata, ¿no? De uno de los famosos cantantes vallenatos, y hay gente que se la cree con esas canciones, ¿no? Y la canta a voz en cuello. Increíble. Pero esos
la mentalidad del hombre sin esperanza, del hombre que cree que vive solo para este mundo y ya hasta ahí se acabó. No. Somos los hombres más desgraciados si vivimos solo para este mundo. Y entonces Pablo termina diciéndonos, y con esto termino, espero que nos queden grabadas las palabritas. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, es el primero entre todos. Y esa es la razón de nuestra alegría. Por tanto, aunque tengamos que enfrentarnos a la dolorosa pena de la muerte, debemos mantener esa esperanza y esa fe en que Cristo ha resucitado a ese ser amado y a ese ser querido. Lo ha levantado del sepulcro, como sacó a Lázaro, como levantó a la hija de Jairo, como levantó al hijo de aquella viuda que no tenía a nadie más. Y de esa manera lograr caminar en esperanza. Mis queridos hermanos, este mundo nos presenta muchas tristezas, pero si nos aferramos a Dios, obtendremos grandes alegrías, porque nuestra esperanza permanecerá firme, nuestra alegría será constante, la paz en nuestro corazón será permanente, porque entonces estaremos con nuestros ojos puestos, no solo en la prosperidad de este mundo, sino sobre todo en alcanzar la eternidad. Y a eso los invito. Por eso tanta invitación a la santidad, por eso tanta invitación a vivir según el amor de Dios, por eso tanta invitación a vivir la reconciliación, mis queridos hermanos. Así que no dejemos de trabajar, no dejemos de orar, no dejemos de buscar la salvación, porque después de esta vida, por difícil que sea, nos espera una vida gloriosa junto al Señor en el reino de los cielos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.